Cosita por el chat, acabo el audio, ¿ya? Colocamos el título entonces. Reducción al primer cuadrante. Muy bien. ¿A qué se refiere este temita, por ejemplo, ¿no? ¿En qué consiste reducir al primer cuadrante, profesor? Bueno, reducir al primer cuadrante consiste en expresar razones trigonométricas de ángulos de cualquier magnitud, o sea, de cualquier medida, ¿no? Sea posi o nega, mayor de una vuelta, menor de una vuelta, cualquier ángulo, obviamente que pertenezca a un determinado cuadrante, en función de un ángulo agudo. En función de un ángulo agudo. ¿Ya? ¿Eso se puede hacer, profe? Siempre. Siempre se puede expresar un ángulo de cualquier cuadrante en función de un ángulo agudo. Y como un ángulo agudo pertenece al primer cuadrante, por eso le llamamos aquí al tema reducción al primer cuadrante. ¿Ya? Para darle orden a la explicación teórica, ¿sí? Vamos por partes. Vamos a colocar aquí número 1 en romano. Número 1 en romano, ¿ya? Vamos con esto, recordemos estos casitos rapidito para aquellos que todavía no dominan este tema, pero rapidito vamos a recordar, ¿ya? Sí, voy a colocar aquí. Así. Reducción de ángulos positivos. Empezamos por los positivos. Todos los casos tienen sus reglas, pues que es lo que queremos recordar, ¿ya? Menores de una vuelta. En otras palabras, menores de 360. Vamos con estos casitos, ¿ya? Muy bien. Y para estos casos, ¿sí? Vamos a repasar lo siguiente para que interprete bien los formatos que vamos a practicar. Vamos a hacer este esquemita casi. ¿Ya? De esta forma. Muy bien. Y aquí obviamente vamos a colocar, ¿sí? Los principales ángulos cuadrantales. Los principales ángulos cuadrantales. ¿Quiénes son los principales ángulos cuadrantales? Recordamos. 0, 90, 180, 270 y obviamente 360, ¿no? También puedes ponerlos en radianes, ¿no? 0 radianes, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Entonces, resaltando los cuadrantes ahora, ¿no? Primer cuadrante, no te olvides. Segundo cuadrante. Tercer cuadrante, por aquí lo anoto. Cuarto cuadrante, por aquí. Las notaciones que generalmente vamos a ver es en función de estos cuadrantales, más o menos un ángulo agudo. Llamaré al ángulo agudo X. Por ejemplo, debes de saber que 90 grados menos X es un ángulo que se ubica en el primer cuadrante de esta manera, ¿no? Nos vamos a ubicar en el primero. O sea, todo ángulo que tenga esta forma ya está en el primer cuadrante. Luego 90 grados más, ¿no? 90 grados más X ya representaría un ángulo que está en el segundo. Entonces, cuando yo te pregunte, ¿no? ¿A qué cuadrante pertenece 90 grados más X? Al segundo cuadrante. ¿Está bien? Ah, ya. Pero también tenemos estos ángulos, ¿no? 180 menos X. Todo ángulo de esta forma, 180 grados menos X, es un ángulo del segundo cuadrante. Y si fuera 180 más X, ¿no? Entendiendo que X es agudo, sería del tercer cuadrante. 270 grados menos X también cae en el tercero. Insisto, si yo te pregunto, ¿a qué cuadrante pertenece este ángulo? Entonces tú vas a responder tercer cuadrante. Y si fuera 270 más X, profe, entonces acá sería así.
30 grados más X está en el cuarto. Así como 360 menos X, un ángulo de esta forma, también está en el cuarto. Ahora, si fuera 360 más X, ahí ya me pasaría de una vuelta, ¿no? Inclusive este caso que ya se pasó de una vuelta, que es la excepción a la regla, caería en el primero nuevamente. No hay quinto cuadrante, pues, ¿no? Primero, segundo, tercero y cuarto, y ese siempre lo... ¿Ya? Estos formatos debes interpretar, ¿no? En qué cuadrante caen, ya te lo estoy colocando, ¿sí? Porque vamos a analizar aquí un signo, ¿no? Como explicamos en la clase anterior, los signos de las razones en cada cuadrante, ¿ya? No te vayas a olvidar. Muy bien, rapidito entonces, a continuación, vamos a colocar por aquí la regla, ¿no? ¿Cuál es la regla, sí, que uno aplica para reducir ángulos positivos menores de una vuelta o menores de 360? Esta es la regla. Observa, ojito, ojito, ¿eh? Si tú tienes una razón trigonométrica y el ángulo es de esta forma, mire, 180 grados más o menos un ángulo agudo, o es de la forma 360 más menos un ángulo agudo. Fíjese que acá hay un caso que ya se pasa, ¿no?, de una vuelta. Pero inclusive en este formato usted puede aplicar esta regla y le va a funcionar, no se preocupe. ¿Ya? Y esto va a ser igual a lo siguiente. Para reducir estos ángulos en función de este X, porque te dije que este X es un ángulo agudo, ¿no? Entonces la idea es expresar las razones de estos ángulos en función del ángulo agudo, que en este caso es X. Lo primero que vas a colocar aquí delante es un signo. Este signo puede ser positivo o negativo. Positivo o negativo. ¿Ya? Eso va a depender del cuadrante. Como ya explicamos la clase anterior, el signo depende del cuadrante. Y la razón trigonométrica, ¿sí? Vas a colocar acá. La razón que está acá, la repites aquí. Vas a poner la misma razón trigonométrica, pero ahora ya no vas a colocar estos ángulos, sino simplemente. ¿Correcto? Esa es la reglita con la que vas a trabajar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, es así la regla como la tienes que aplicar. Te voy a poner ejemplos, no te preocupes, tú que de repente tienes dudas, en los ejemplos esto se va a aclarar. Entonces yo tengo que aprender la regla para aplicarla, nada más, de forma práctica, ¿no? Ahora, no es la única regla, esta es la otra, ya que un ángulo, por ejemplo, del segundo cuadrante que se puede expresar como 180 menos X, también se podría expresar de esta forma. Entonces, ¿qué hacer cuando yo tengo una razón trigonométrica y el ángulo presenta este formato? 90 grados más o menos X. Bueno, 90 menos X ya está en el primero, ¿no? Pero inclusive ahí puedo aplicar corrazones o esta regla. O 270 grados más o menos X. Y esto va a ser igual y colocamos, ¿sí?, aquí el signo. Repito, el signo depende del cuadrante y acá lo resalto y la razón trigonométrica que le afecta aquí al inicio. Te lo voy a escribir abajo, no te preocupes, la regla. Y eso multiplicado, a diferencia de estos casos, cuando el ángulo agudo se ha formado con estos cuadrantales, cuando tú veas estos cuadrantales aquí en estos formatos, se coloca la misma razón como puedes ver. Pero cuando los cuadrantales sean 90 y 270, ¿no? No te olvides. Yo generalmente cuando voy a aplicar estos casos, acá le pongo así para acordarme. Te dije que ibas a ver corazoncitos, ¿no? Un poco gordito, pero no importa. ¿Por qué le pongo ese corazón? Es como un corazón, ¿ya? Eso es de corrazón, pues lo que quiero resaltar es lo de la corrazón. Corazón, corazón, corazón. Co se refiere a la corrazón trigonométrica de este ángulo, de que está aquí. Del ángulo que usted está formando con 90 o 270. Entonces, note la diferencia entre esta regla y otra, ¿no? Para este mismo caso, para ángulos positivos menores de una vuelta. Cuando veas estos formatos, entonces ya sabes que debes colocar, ¿no? Si tú aplicas bien la regla, nunca vas a fallar, jamás. Y aquí vamos a reforzar la idea del signo, ¿ya? El signo.
aquí voy a colocar este signo que hemos puesto ahí de azulito, ¿no? Que puede ser más o menos, ¿sí? Recordemos de qué depende. El signo depende exclusivamente, decíamos la clase anterior, depende del cuadrante. Y acá agregamos un detalle, ¿ya? Y la razón trigonométrica inicial. ¿Por qué resalto este detalle? Más que todo por el segundo caso, ¿no? Más que por el primero. Entonces, cuando usted aplique esta regla del signo acá, el signo va a poner más o menos, depende del cuadrante donde está este ángulo, y la razón trigonométrica inicial, o sea, esta de aquí. O sea que el signo va a depender del cuadrante y la razón inicial de esta razón. No depende de la corrazón que tú pongas. Por eso siempre en este tema yo le digo a los chicos que siempre, ¿no? Primero analices el signo, es decir, coloques el signo, ¿no? Sea más o menos, y luego aplicas la corrazón, que es este caso. Acá no hay problema porque vas a colocar siempre la misma razón trigonométrica. Bueno, rapidito te pongo ejemplos sobre este caso, ¿no? Un par de ejemplitos por lo menos. Por aquí va. Ejemplitos. Ahí vamos, ¿ya? Yo voy a hacer dos ejemplos y les voy a poner uno para ver qué tal están, ¿no? Ya si contesta la mayoría rápido, avanzo más rápido, no se preocupen, porque este primer caso es el principal. O sea, todos deben saber este primer caso porque los demás casos implican, ¿no? Aplicar el primero, o sea, reducir todo a lo que es esta situación, principalmente. A ver, vamos a, ¿no? Reducir en cada caso, ¿no? Yo puedo ponerle así. Imagínate, estoy pidiendo que me reduzcas la tangente de 180 grados menos x, ¿no? Entonces, ¿cómo usted va a reducir eso, ¿no? ¿En qué consiste reducir? Primero, como estoy explicando ejemplos primero, permítame usted, ¿no? 180 grados menos x, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué cuadrante es? Segundo cuadrante, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta? Acá está, para eso te di este dato. ¿En qué cuadrante cae? ¿Para qué es importante el cuadrante? Para el 5. Yo te pregunto, ¿cómo es la tangente en el segundo? Para eso tú tienes que acordarte lo que hicimos la semana anterior. ¿Este salón es verano o...? ¿Qué salón? Disculpe que me confundí, estoy un poquito... ¿Qué grupo es este? ¿Ustedes son veranito? Ah, no, este es repaso, ¿no? Este fue un repaso, pues, yo estoy diciendo muy lento, creo. ¿Eh? Mejor de frente vamos a los ejercicios, ¿verdad? ¿O está bien que le explique esto? A ver, entonces mejor dime qué ejercicio nomás de frente para resolver, pues, ¿sí? ¿Ya? Ah, ya. Ay, disculpen mucho, estoy malogrando la grabación. Ya. A ver. Ya, la mayoría es la que, ¿no? La mayoría es la que manda. Correcto. Ya. ¿Qué dice? Vamos de frente a los ejercicios entonces, ¿no? ¿A qué dice la mayoría? Pues, o seguimos explicando normal, ¿no? Ah, ya, creo que ya está. Solamente voy a apresurarme un poquito más nada. O sea, voy a seguir explicando la teoría, pero un poquito más rápido. Estaba en modo easy, como dicen ustedes, ¿no? Ya. Ya, pues, ¿qué sale? Aunque se escriban, ve qué sale, ¿no? Ni siquiera me escriben, como dicen, profe, ya sé. Al final, ni entiendo, profe. Ya, voy a asumir que son recontra veranito ustedes, ¿ya? Ya está. Ya, de repente les puede ayudar a varios, porque a veces en trigo como que nos falta, pero... Ya, así que sigo en esto, ¿ya? Si cualquier pregunta ya me haces ahí nomás, me la haces saber para aclarar, porque acá es definitivamente ya aclarar todos estos conceptos para resolver los problemas sin ninguna duda, ¿ya? Mira, segundo cuadrante, acá te di el latito, ¿sí? Y decimos, en el segundo la tangente es negativo, acuérdate que
en el primer cuadrante todas son positivas, ¿no? En el segundo cuadrante son positivas seno y cosecante. En el tercero son positivas tangente y cotangente, las demás son negativas. Y en el cuarto son positivas, ¿no? Coseno y secante. Eso lo vimos en la clase anterior, lo recordamos, entonces eso se aplica acá a cada ratito, a cada ratito. Ah, eso es para el signo que vas a colocar. Y es lo primero que siempre se recomienda. Por ejemplo, ¿no? Acá sería entonces, como en el segundo la tangente es negativa, pones menos y colocas la misma razón trigonométrica. ¿De quién? De este ángulo agudo. Profesor, ¿se está poniendo menos por este menos? No, 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 no. No es por eso. Es por que el ángulo está en el segundo y la tangente es negativa. No vayas a pensar que es por ese menos. ¿Ya? A ver, vamos con este caso. Seno de 90 grados más X. Si fuera seno, por ejemplo, alumnos de 90 grados más X, ¿sí? 90 grados más X. Profe, también está en el segundo, ¿verdad? Sí, también está en el segundo. Entonces te preguntas, ¿cómo es el seno en el segundo? Y la respuesta sale al toque. Positivo. Acuérdate quiénes son positivas en el segundo cuadrante. Ah, como es positivo se sobreentiende que es más. Pero aquí, alumnos, no se olviden, ¿ya? Es la corrazón. Cambias la razón por la corrazón. Entonces ya no pone seno, sino coseno. Insisto, no vayas a pensar, profe, pero mire, se cumple la teoría. Cuando es más, acá pones más. Cuando es menos, menos. ¿No es así? No, no, no. Acá está el dato para lo del signo y el cuadrante, ¿verdad? Abajito te he puesto el datito, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Ah, ya, ya, ya. No te olvides, no vayas a cometer este error, ¿no? Voy a mencionar algunas dudas o errores que pueda cometer el alumno, ¿no? Profesor, me dice un alumno, ¿y si 90 más X está en el segundo, el coseno no sería negativo? Sí, el coseno sí es negativo en el segundo, pero eso no es lo que se analiza para el signo. Por eso te escribí acá, depende del cuadrante y la razón inicial. Ah, o sea, esta razón. Esta de acá, no la corrazón. No te vayas a equivocar, ¿ya? Por ejemplo, aquí voy a colocarte lo siguiente, mira, ¿eh? Profesor, ¿y si fuera coseno de 360 grados menos X? ¿Cómo sería la reducción? Bueno, como tú sabes, 360 grados menos X está en el cuarto cuadrante. ¿Cómo es el coseno en el cuarto? Obviamente que es positivo. Y se pone la misma razón. Profe, ¿cómo saber cuándo se cambia y cuándo se pone? Ahí te estoy poniendo mi corazoncito, Pepa, para que te acuerdes, ¿ya? Ah. Cuando tú veas 90 y 270 en la reducción, el ángulo que vas a reducir lo haces con 90 y 270, ya sabes que debes cambiar tu razón por la corrazón. En cambio, cuando 180 y 360, la razón no cambia. Eso tienes que ver en la regla también. Así se reduce. O sea que si yo tengo, por ejemplo, seno de 90 más X sobre coseno de 360 menos X y están dividiéndose, saldría esto entre esto y sale 1, ¿no? Como tienes ahí algunos ejercicios para reducir. Oye, sobre estas situaciones han preguntado en admisión, así que si entiendes el tema, bacán, ¿no? Tú que de repente eres recontra antigua, ¿ya? Muy bien. Entonces, paciencia de los más antiguos, los más jovencitos, presten atención. Mire, vamos a ver, profesor. A ver, deme una mía, a ver, voy a ver cuántos me escriben la respuesta, ¿no? Dependiendo de cuántos contesten bien, ¿no? Yo voy a avanzar o más despacio o más rápido, ¿ya? Depende, a ver, vamos a ver si realmente, tienes que demostrarme que conoces esto, ¿ya? Para avanzar rápido, contesta y cópiate la respuesta de tu amigo si contesta bien. A ver, vamos a ver este casito, ¿ah? Secante de 270 grados más X. Vamos a ver cuánto, o sea, ya tienes que poner la respuesta de frente, el toque nomás. Ahora vamos a ver, mínimo esa situación, porque eso es lo que al final más vamos a ver. A eso se reduce todo. Vamos a ver cuántos me ponen su respuesta correcta. Vamos a ver, por lo menos tiene que ser 50 respuestas. Nadie, nadie, bueno, lo haré, voy a avanzar despacito. Mucho te has demorado. Ya está. Por la pura están poniendo ya. Ya, a ver.
Muy lento, ¿eh? 270 más X. De repente el retorno está un poco lento, ¿no? Recién te llegó la pregunta. 270 más X. Como está en el cuarto, ese está en el cuarto, profesor, ¿sí? Y no te olvides que con 270, yo le pongo para acordarme nada más mi corazoncito acá, por si acaso. Pero primero analiza el signo, ¿no? ¿Cómo es la secante en el cuarto? La secante en el cuarto es positiva. Pero como es 270, debes cambiar la razón por la corrazón. Ya ve, profe, mire, si es más, acá es más. No, mira, acá ya no se cumplió eso, ¿no? Menos, acá es más. ¿Ya? Ojito con eso. Muy bien, ya vemos estos casos, pero también nos podemos encontrar con este otro. ¿Qué pasa si tengo, profesor, la cosecante, por ejemplo, ¿sí? De 300 grados? Cosecante de 300 grados. Cuando tengas el ángulo expresado numéricamente, entonces tú juegas, ¿no? ¿En qué cuadrante está 330? En el cuarto. Cuarto cuadrante. Y te preguntas, ¿cómo es la cosecante en el cuarto? Negativa, ahí donde pones el menos. Entonces ahí tú tienes dos opciones. Como 330 está en el cuarto cuadrante, tú te dices, ¿cuánto te falta para 360? ¿O por cuánto te pasaste de 270? En otras palabras, o lo expresas mentalmente como 360 menos 30 o 270 más 60. Las dos jugadas son correctas. Si eliges 360 menos 30, entonces estás jugando con 360, entonces pones la misma razón. Y pones el ángulo 3. Si decides trabajar con 270 y formas el ángulo agudo de 60 grados, ¿no? Porque 270 más 60 te da 330, entonces cambias a la corrazón y pondrías, pues, secante de 60. Una de dos. Y es lo mismo, no te preocupes. Poner menos cosecante de 30, ¿no? Es lo mismo que poner menos secante de 60. Son iguales al final. Entonces tú decides aquí, ¿no? Cuando te dan el valor numérico y tú quieres reducir. Tú eliges. ¿Ya? Yo he elegido con 360 para poner la misma razón. Ya no estoy pensando en la corrazón. Bueno, y acá aplicas un poco de notables, pues, ¿no? Un poquito de notables. ¿Ya? Ah, ya. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Vamos a colocar aquí cotangente. Cotangente, por ejemplo, de 225 grados. Entonces acá también, ¿no? 225, ¿en qué cuadrante está? En el tercer cuadrante. Entonces tú te preguntas, ¿cómo es la cotangente en el tercero? Positiva, profe. Ya sabo ya. Y como es positivo, entonces ya pongo el signo más y tú decides, ¿no? O bien lo pones como 180 más 45 o 270 menos 45 porque justo 225 es bisectriz. Sea lo que elijas, la respuesta es correcta. O pones de frente, ¿no? Positivo cotangente de 45, si es que juegas con 180, o cotangente de 45 si juegas con 270. Pero los valores son los mismos. O sea, la respuesta seguirá siendo 1, ¿no? Así reduces en esos casos. Si tuvieras en radianes, ¿no? Imagínate que quieres reducir, ¿no? El seno de 7 pi sextos, entonces lo pasas a sexagesimales, que es lo más práctico, ¿no? ¿A qué es igual 7 pi sextos? En estos casos, pues, ¿no? El seno de 7 pi sextos sería como pi es 180, entre 6 es 30, por 7 210. Eso es seno de 210. Y ahí practicas ahí nomás. ¿En qué cuadrante está 210? En el tercero. ¿Cómo es el seno en el tercero? Ese sí es negativo. Y sería menos el seno. Y aquí tú decides en el tercero, pues, ¿no? 180 más 30 o 270 menos 60. Si juego con 180, voy a poner la misma razón como ya la puse, ¿no? O sea, tácitamente yo ya estoy jugando con 180. ¿Qué ángulo agudo forma con 180? 30. ¿Cómo hay ese ángulo también de acá 30? Restas 210 menos 180. ¿No? Así sacas mentalmente el angulito. Y esto es menos 1 medio. ¿Está bien? Ya está. Ahí pones el valor cuando salga notable. Muy bien, ese es el primer casito. ¿Hasta aquí alguna duda en este primer caso?
¿Se entendió hasta ahora lo que estamos explicando? ¿Estás claro con los signos y todo ello? ¿Habrá alguna pregunta? Todo bien hasta aquí, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Muy bien, muy bien. Sigamos avanzando con la segunda parte. Así que vamos con esta segunda parte. Esta segunda parte es reducción de ángulos mayores de una vuelta, o sea, mayores de 360. ¿Está bien? Mayores de 360. ¿Qué hacer en este caso? La regla es la siguiente. Te lo voy a poner en dos formatos. En dos formatos. Te lo propongo así. Si un ángulo A es mayor de 360, o sea, el ángulo en sexagesimales es mayor de 360, ¿sí? Entonces, usted lo que va a hacer es simplemente dividir el ángulo entre 360. Aquí le va a salir el número de vueltas. Y aquí habrá un residuo. ¿Correcto? Y la jugada es esa, ¿no? Cambiar este ángulo por este ángulo, nada más. ¿Por qué? Te explico por qué. Porque estos dos ángulos son coterminales. Y cuando dos ángulos son coterminales, sus razones son iguales. Entonces recuerda la propiedad. ¿Qué se cumple aquí? Que las razones trigonométricas del ángulo A van a ser iguales a las mismas razones trigonométricas de este ángulo R. Eso se va a cumplir, o sea, eso tienes que saber como propiedad. O sea, ese es el pasito adicional, dividir. Ahora presta atención, con el ejemplo se va a aclarar. Se sobreentiende que ese es el residuo de dividir entre 360. Es obvio que este residuo es menor de 360. Tú sabes división, propiedad básica. El residuo siempre es menor que el divisor. El objetivo es ese, pues, ¿no? Reducir el ángulo. Pero cuando es un angulazo mayor de 360, entonces este ángulo ya es más chiquito de 360. ¿Correcto? Ya, es menor que 360. Pero si es menor, hay dos opciones. Que este ángulo sea del primer cuadrante. Si es del primer cuadrante, entonces prácticamente ya hemos reducido al primer cuadrante. Pero si este ángulo fuera del segundo, tercero, del cuarto cuadrante, como estos ejemplos, ¿no? Si esto fuera el residuo, entonces aplicas estos casos. O sea, al final aplicas el primer casito. ¿Ya? No te vayas a olvidar. ¿Listo? Ah, ya. A ver, un ejemplito, profesor. El ejemplito lo haremos en la siguiente columna. Vámonos por aquí por mientras, para mostrar esta reglita y aplicar el ejemplo, ¿ya? A ver. Ejemplito. Vamos a colocar acá. Reducir. Y vamos a colocar así, ¿ya? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a reducir el coseno, imagínate, el coseno, ¿sí? De 2300 grados. Alucina. Ah, no me gusta esto. Vamos a poner uno más grande. 2400 grados, este está más chévere. Coseno de 2400 grados. No facilón nomás. Pues. Ya, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Lo hago de un costadito nomás, chiquito nomás. Divides tú, cuando el ángulo es mayor de 360, ese ángulo entre 360. Lo que va a salir aquí es el número de vueltas. En este caso son 6 vueltas. 6 vueltas equivale a 2160 grados. ¿Qué es lo que vas a restar? En otras palabras, lo que estamos haciendo, alumnos, es quitarle las vueltas. Esa es la teoría que estamos aplicando, ¿no? O sea, le quito el número de vueltas para quedarme con el residuo que es 240.
Ah. Y la jugada es esta. Cambias el por n nada más. Cambias el por n. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el coseno de 2400 grados, ¿no? Aplicamos esta propiedad que por gusto no le he copiado, sería igual al coseno del residuo, o sea, el coseno de 240. ¿Listo? Profe, pero 240 no está en el primero, ¿sí? Entonces aplicas el primer casito. ¿Cómo reducimos esto finalmente? A ver, 240 ¿en qué cuadrante está? En el tercero. ¿Cómo es el coseno? Negativo. Ahí estoy practicando el primer caso nuevamente, mira. Todo se reduce al primer caso al final. Entonces sería menos, ¿sí? Si quiero poner la misma razón, me pregunto por cuánto me pasé de 180. Profesor, yo estaba pensando en colocar 30, ¿está bien? Sí. Estás buscando el ángulo que forma... a mí me enseñaron el más chiquito, el más cercano, profesor. El cuadrante más próximo. Si tú juegas con 270 y pones acá 30, si pones coseno, ya la malograste ya. Más bien, cuando tú juegues con 270, el ángulo agudo es 30, ¿no? Se cambia la razón por la por razón. En todo caso, para que sea correcto, colocando el ángulo de 30, acá debes poner seno. Pues estamos aplicando el primer caso correctamente. Cualquiera de los dos es la respuesta correcta. Menos coseno de 30, no, ese no es correcto. No se pone la misma razón cuando el agudo lo has formado con 270. Ahí te he explicado al inicio eso. Bueno, y acá terminamos con la respuesta, sería menos un medio por lo que ya tú sabes. Cuando sale notable podemos colocar el valor, ahí estamos practicando un poquito de notables. ¿Listo? Ya está. Eso es cuando son ángulos mayores de una vuelta. O sea, ¿qué hay que hacer? Dividir nada más. Te vas a encontrar con esos casos. Siguiente. Siguiente situación para ángulos mayores de una vuelta. Te vas a encontrar con estos casos, ¿no? Te pongo acá un ejemplo que después voy a resolver con lo que te voy a explicar, ¿no? Te vas a encontrar, por ejemplo, con la secante, imagínate, secante, vamos a poner este caso, ¿no? De 879 pi cuartos, alucina. ¿Correcto? ¿Sí, profe? Sí. ¿Y qué hacer en este caso, profe? Es lo que te voy a explicar con esta regla. Porque lo otro es que lo pases a sexagesimal, le sale 45, multiplicas, luego de multiplicar todo, divides, ¿no? Y aplicas. Pero podemos hacer un pasito previo para que se vea más fácil la reducción, aplicando esta regla. Ahí vamos con este caso, miren. Sí. Yo tengo un ángulo de esta forma. A por pi sobre b. Así se va a representar. Mira el formato, ¿no? Y ese ángulo, de hecho, que debe ser mayor de una vuelta. Y una vuelta en radianes es 2pi. Y una vuelta en radianes es 2pi. Le ponemos 2pi. ¿Está bien? Y ahora, profesor, lo que vas a hacer es lo siguiente. La regla no cambia realmente, es la misma. Solamente que queremos hacer la práctica, hacer una división práctica que me ayude a encontrar lo que quiero en un pasito nada más. ¿Sabes qué vas a hacer? Vas a dividir este numerador de manera práctica entre el doble del denominador. O sea, entre el doble. Mira entre cuánto vas a dividir. Entre el doble del denominador. Esto es consecuencia de pasar a multiplicar y cancelar el pi. Entonces divides a entre doble. Nada más, es por eso. Aquí va a salir el número de vueltas, eso no va a cambiar, y acá va a haber un residuo. La regla no cambia, cambias ese valor por el residuo. ¿Y qué se va a cumplir? Así como te escribí hace un instante, ¿no? ¿Sabes qué se va a cumplir aquí? Se va a cumplir esta reglita. Las razones trigonométricas de este ángulo A por pi sobre B, este formato que es semejante a este, mayores de una vuelta obviamente, pues van a ser iguales a las mismas razones trigonométricas de cambiar el A por este residuo de la división. O sea, R por pi. Eso quiero que notes. Simplemente cambiamos A por R. Y se acabó, profesor, y nada más. Ya después, cuando te quede menor, mira, cuando te quede menor de una vuelta en radianes, aplicas lo que está acá, mira, ve.
Algo similar a esto. Ya lo pasas a sexa. Ya no estás aquí todo pasando a sexagesimales, que se va a ver un poquito más operativo. A ver, vamos a reducir esto como ejemplo ilustrativo. Ejemplito. Y colocamos, ¿no? Reducir. Reducir secante de 879 pi cuartos. Entonces, ¿cómo es la reglita? Interprétala bien, ¿ah? Voy a dividir este numerador, haz la analogía, ¿no? A, te lo haces acá chiquito nomás, sin que nadie te vea. 879. ¿Entre quién voy a dividir? Dice acá, ¿interpretas tú? 2b es el doble del denominador, ¿no? O sea, el doble de 4, o sea, entre 8. Y divides normal, como tú sabes dividir, ¿no? A 1. Profe, ¿por qué entre 8? Porque vamos a dividir, te dije, según esta regla, entre el doble del denominador. Entre el doble del denominador. A ver, entonces sería a 1, ¿no? No sobra nada. A 0, 79 a 9, 72. Sobra 7. ¿Correcto? Ah, ya. ¿Qué hemos hecho entonces? Hemos dividido. 109 por 8 es 872. Más 7, 870. Este es el residuo. O sea, la jugada es esta. Nada más. O sea, quiere decir, lo que usted me quiere tratar de decir, profesor, es que la secante de 879 pi cuartos va a ser igual a la secante de 7 pi cuartos. Oye, lo del 8 solamente es para dividir nada más. Pues lo único que vas a hacer es cambiar este número por el residuo. Mira, mira. Mira, mira. Y ya está. Facilito, ¿no? Ahora, lo que vas a hacer acá, obviamente ya es mejor pasar a sexa, ¿no? Es más fácil esto pasarlo a sexa que está pasando todo esto a sexa y luego a dividir. Ya, pero esto es igual a la secante de 180 entre 4 es 45 por 7 es 315. 315. Pero eso no es agudo, ¿no? Pero tú ya sabes reducir ese caso. 315 está en el cuarto. ¿Cómo es la secante en el cuarto? Positivo. O sea, saldría secante de 45. Y tú sabes que la secante de 45 es raíz de 2. Si sigues los pasos según la regla, no deberías de fallar para estos casos. ¿Ya? Te vas a encontrar algún día con este casito. Así que te lo estoy dando así facilito. Para que me apliques la reglita nada más. ¿Ya? Apréndase bien las reglas y todo va a estar bien. ¿Ya? Pase lo que pase. ¿Te das cuenta? Después de hacer la división, ¿no? O sea, de reducirlo, ¿no? Por coterminales decimos acá, es un ángulo positivo y menor de una vuelta, entonces aplicamos el caso inicial, ¿no? ¿Sí? Así como hemos resuelto estos dos. Ah, ya. Muy bien. Segundo caso resuelto. Tercer caso. El tercer casito, ¿sí? De reducción, alumnos, es el de ángulos negativos. Uy, eso también yo estoy seguro que te vas a acordar. Facilito. Vamos a poner acá. Reducción de ángulos negativos. Vamos con este caso de ángulos negativos. ¿Cómo es eso, profesor? Para estos casos vamos a aplicar esta propiedad. La teoría dice que para reducir ángulos negativos debemos convertir los ángulos negativos a positivos. Una forma de convertir negativos a positivos es con esta propiedad, que te la voy a poner al toque nomás, ¿ya? Recuerde usted que el seno de un ángulo negativo va a ser igual a menos seno del positivo. Lo voy a poner con otro color para que... En cambio, el coseno de un ángulo negativo es igual al coseno del positivo. Bien, de todos casos podemos afirmar esto, ¿no? En el caso del seno, el menos lo saco, mira. Lo saco del ángulo y lo afecto a la función. ¿Sí? Es como si lo sacaras. Pero acá no me vas a sacar nada, sino lo vas a borrar. O sea, como de acá para acá se borra al menos. Lo absorbe, se lo come, decimos, ¿no? Y el coseno del negativo es igual al coseno del positivo.
Esta regla funciona con coseno y secante. Ya te voy poniendo, mira, en qué otro caso, ¿no? O sea que la secante del negativo también va a ser igual a la secante del positivo. Con que te aprendas esos dos casos para negativos es suficiente, porque en los otros se repite una misma regla. El menos sale. ¿Qué significa que sale, profesor? Que la tangente de menos x, ¿a qué va a ser igual? A menos tangente de x. La cotangente de menos x es igual a menos cotangente de x. Que la cosecante de menos x es igual a menos cosecante. En esos 4 casos que copió de negrito, el menos sale. Y en estos otros 2, se borra. Se borra. Mira, voy a poner un par de ejemplitos sobre estos casos, ¿ya? Aunque sea 2. Para dar unas reglas finales. Aquí. Ojito. Ejemplitos. Vamos a poner reducir. Y acá te pongo, ¿no? Un primer ejemplo. Vamos a poner nuestro ejemplo A. Imagínate que quiero decir la tangente, ¿sí? De menos 120 grados. Alucina. ¿Qué dice esta teoría? Dice, cuando el ángulo es negativo, debes convertir el negapos. ¿Cómo, profesor? Acá está el dato. Apliquemos la regla. Cuando se aplica la propiedad, saldría menos tangente 120. ¿Qué acabamos de lograr como primer paso? Convertir el ángulo negapos. Con eso ya hemos hecho un avance. Profe, pero 120 no está en el primer cuadrante. No está en el primer cuadrante. ¿Qué hacemos entonces? Lo reducimos, pues, porque para eso ya hemos explicado la primera, ¿no? El primer casito. Entonces, siguiente pasito. Con cuidadito nomás me lo haces. Con el menos de la propiedad, ¿no? Que es alguien. Y por si acaso, pon paréntesis acá, porque cuando tú reduzcas tangente 120 vas a decir, 120 está en el segundo, la tangente es negativa. Pones menos. ¿Sí? Ahora va a depender de ti con qué cuadrantal vas a trabajar. Si trabajas con 90, pones cotangente. Si trabajas con 180 para la reducción, entonces pones la misma razón, tangente. ¿Está bien? Ya. Yo pongo menos porque la tangente en el segundo es nega, ¿no? Este otro menos fue por la propiedad. Y se supone que me preguntaré cuánto falta para 180, ¿no? Menos por menos es más. ¿Y la tangente de 60 qué vale? Raíz de 3. Y ya está. Así reducimos ese casito. Pero hay un caso, ¿no? Que de repente te pueda confundir y aprovechan decírselos, ¿no? Todo ángulo de esta forma, escuche, todo ángulo de la forma x menos 90 menos 180, o sea, x menos un ángulo cuadrantal, todo ángulo de esta forma, x menos 90, x menos 180, x menos 70, x menos 360, siempre es negativo. Entonces, estamos en este caso. ¿Cómo se reduce? Te explico. Segundo ejemplito. Imagínate que quiero reducir esta situación. Ojito, ¿ah? Yo quiero reducir el seno de x menos 270. Esto también, alumnos, se considerará negativo. Negativo. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, hay que convertirlo a positivo. ¿Quién sería el positivo? 270 menos x. Todo agudo menos un cuadrantal siempre sale negativo. Imagínate que x es 60, menos 270, menos 210. Es un ángulo negativo. 60 menos 90 menos 30 es negativo. O sea, es negativo. Si quiero aplicar la reglita, que es el seno de un negativo acá, entonces para que se note el signo menos, podemos hacer un pasito adicional. Adentro, en el ángulo, factoriza el signo, o sea, factoriza el menos. Lo estoy haciendo con un pasito de más, que se note.
O sea, te estoy acomodando, factorizando el signo para que se vea el menos, ¿no? Ahí está. Y este es el ángulo, ¿no? Todo esto sería lo que acá he puesto X, ¿no? Como si fuera seno de menos X, seno de menos, ¿no? ¿Y cómo sería eso, profe? Ya sabes. Por acá continuamos. Eso sería así, ¿no? Este menos sale. Estoy aplicando la propia. El menos sale. ¿Correcto? Entonces sería menos el seno, pero ahora voy a colocar 270. 270 menos X ya es positivo, pero no es agudo. Así que acá nuevamente aplico mi teoría de reducción. Y decimos así. Este menos es de la propiedad, ya te dije, por si acaso, con un paréntesis, y dices, ¿no? 270 menos X, ¿en qué? Estoy practicando el primer caso que expliqué. 270 menos X está en el... Ya me olvidé. En el tercero. En el tercero. ¿Cómo es el seno en el tercero? Negativo. Como es 270, vas a cambiar la razón por la corrazón. Sería entonces menos el coseno de X. Por la corrazón, ¿acuerdo? Y como hay dos menos, la respuesta final es coseno de X. Esa sería la respuesta final de toda esa reducción. La profe, o sea, cuando es estos casos, si quiero aplicar la propiedad. Muy bien. Pues no te preocupes que yo tengo un datito que te va a ayudar. O sea, voy a darte este dato porque me has caído bien. Esta situación de negativos también se puede resolver por teoría de coterminales. Pero te la voy a dar de manera práctica nomás aquí, ¿eh? Rapidito, mira, para que compruebes que va a salir lo mismo. Estos casitos que hemos visto, ¿no? Que se note lo que hemos reducido aquí, ¿eh? Mira, mira. Estamos dentro de reducción de ángulos negativos. Aparte de aplicar la propiedad, ¿no? Que lo hacemos por propiedad, también podemos reducir ángulos negativos, ¿no? Al primer cuadrante, ¿sí? Decimos así, por ángulos coterminales. ¿Cómo es esta reglita? En los ejemplos te explico cuál es la regla. El objetivo siempre es que el ángulo sea positivo, ¿no? Vamos a colocar ejemplo, ¿no? Al toque de frente. Reducir, reducir. Y acá pongo el ejemplo A, que fue tangente de menos 120. Tangente de menos 120. Ahí vamos. ¿Qué se hace, profesor? Lo que vas a hacer es lo siguiente. Ya no voy a aplicar la propiedad, sino lo que le vas a hacer a este ángulo es sumarle una vuelta. Lo que se suma son múltiplos de 360. 360, 720. O sea, le vas a sumar vueltas, ¿ah? No se suma 180, no se suma 270, se suma vueltas. Y una vuelta es 360. ¿Cuál es el objetivo? Que el ángulo se convierta en positivo. Cuando tú sumas 360 a un ángulo, lo que estás hallando es un coterminal. Y como son coterminales, ¿cómo son sus razones? Igual, eso te expliqué en la clase anterior, ¿no? Como la primera propiedad de ángulos coterminales. Entonces, menos 120 más 360 es 240. O sea, quiere decir que hallar la tangente de menos 120 es lo mismo que hallar la tangente de 240. O sea, reducir él es lo mismo que reducir él. Ya no, o sea, ya no saqué el menos ni nada. Solamente redúceme tangente de 240. A ver, repasemos. ¿En qué cuadrante está 240? En el tercero. ¿Cómo es la tangente en el tercero? Positivo. Como quiero jugar con 60, por ejemplo, ¿no? Es decir, 180 más 60, que sería 60 y la misma razón. Si quiero jugar con 270, ya te dije, tendrías que poner cotangente 30. Sea tangente 60 o cotangente 30, la respuesta sale igual, raíz de 3. Como vas a comprobar y mira acá abajo, la respuesta también salió raíz de 3 aplicando la propiedad, ¿no? Tú decides qué camino seguir para los negativos. Esto es para negativos. Para negativos, ¿qué podemos hacer para que el ángulo negativo se convierta en positivo? Sumarle vueltas.
Profe, ¿siempre se suma una vuelta? Depende del negativo. Puedes sumar 1, 2, 3. Tú le tienes que sumar el mínimo número de vueltas. O sea, el número de vueltas para que sea el menor positivo. Si acá tú le sumas 720 también sale, ¿no? 720 menos 120 es 600. Pero si le pones 600 vas a tener que dividir, o sea, vas a hacer más pasos. Por eso es mejor sumarle el menor número de vueltas, nada más. O sea, hallar el menor positivo. Eso tú lo haces al ojo, porque tienes que mirar el ángulo que quieres reducir. Entonces, a todo eso, escucha. Como 270 es menor que 360, entonces simplemente le sumamos más 360. Ahora observa lo que va a salir, mira. Te va a salir así. Seno de. Y efectúas la suma. Entonces, al efectuar la suma es 360 menos 270 es 90. Y más x, por el x que sale. O sea, es como si hubiera hecho esta suma, ¿no? X menos 270 más 360. ¿Cuánto sale eso? 90 más x, o x más 90 porque el orden de los sumandos no altera la suma. Yo lo pongo así a propósito para ya aplicar la regla, que es el primer casito. Que ya lo hemos hecho en un ejemplo, vamos a recordarlo. 90 más x está en el segundo, el seno en el segundo es posi. Pero como es 90 grados lo que me está saliendo acá, entonces cambio la corrazón. Como puedes apreciar en una línea y en dos pasos, aplicando este camino, obtenemos la misma respuesta. De repente, para estos casos, esto que está acá, se puede ver práctico. Un poquito más práctico. Por eso te lo estoy dejando ahí, te estoy dando ese datito porque me has quedado bien. ¿Ya? Y como datos complementarios, ¿no? ¿Sí? Lo voy a poner a manera de observación. Ojito, ojito. Ojito, ojito acá. Dos datitos finales. Observación. Vamos a colocar estos dos casitos. Alumnos, si usted tiene una razón trigonométrica y el ángulo tiene esta forma, preste atención, número par por pi. Un número par por pi más o menos x. Sobre estos casos ha venido en admisión. O sea, dentro de todas esas preguntas que han venido en reducción, estoy haciendo explicación de ejemplos de esas situaciones, ¿eh? Por si acaso. Todo está fríamente calculado. Vino así más o menos. X menos 6pi o menos 9pi. Todo eso se responde con esto que estoy complementando. Presta atención por eso. Si yo tengo una razón trigonométrica, un número par por pi, ¿qué significa un número par por pi? Un número entero de vueltas. 2pi, una vuelta. 4pi, 2 vueltas. 6pi, 3 vueltas. Todo número par por pi es un número entero de vueltas. Como es un número entero de vueltas, lo que tú vas a hacer es esto, mira, de manera práctica. Me lo vuelas toditito. O sea, lo cambias por 0. ¿Por qué, profe? Porque la idea es quitarle vueltas. ¿No me crees? Aquí lo hemos hecho, mira. Observa acá. Cuando yo divido él, sale a 6 vueltas, pero yo multiplico a 6 por él. Acá están las 6 vueltas. ¿Y qué hemos hecho con estos dos? Hemos restado. Estamos quitándole las vueltas, ¿no? A este ángulo le estoy quitando las 6 vueltas que contiene para quedarme con el ángulo menor de 1. Eso estamos haciendo acá. Como este es un número entero de vueltas, estoy quitando todas las vueltas, no queda nada, por eso pongo 0. Entonces te va a quedar así, ¿no? Esa razón trigonométrica de, si es más x, pones x nada más. Y si es menos x, ahí sí pones menos x. Profe, si es menos x, ya pues ya sabes reducir esto, ¿no? Y nada más. Te voy a poner ejemplos, así que ni te preocupes. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos? Este caso, mira. Profe, y si fuera impar, también tenemos respuesta para este caso. Si fuera un número impar, por pi, 7pi, ¿no? 9pi, 11pi, 35pi, 1.000.000, 1 pi, ¿no? 999.999 pi. Cualquier número impar por pi, más menos x, eso también se reduce a 0. Vas a poner la misma razón trigonométrica de... Cuando sea un número impar por pi, borre el impar nada más. Y te quedas con pi.
O sea, todo este número impar por pi, tú lo vas a cambiar por un pi. O sea, vuelas todo. Si aquí hay 35 pi, te quedas con un pi. Si aquí es 42 pi, cero, no queda nada. Si fuera 87 pi, te queda un pi. Siempre. De frente nada más. Y esto va a quedar así, ¿no? Ese pi más o menos x dependiendo del ejemplo. Te voy a poner ejemplos para que entiendas este formato literal. A ver, profesor. Vamos con los ejemplitos en Guam. Mira, a ver, ¿a qué nos referimos? Mira, te voy a poner así 4 ejemplitos ilustrativos. O sea, profesor, quiere decir que si yo tengo el seno de 38 pi más x, o sea, lo que usted está queriendo decir que de frente yo voy a decir, devuelvo todo. ¿Y queda seno de x? Sí, muy bien. Si te das cuenta y interpretas eso, has interpretado bien. Profesor, ¿y si fuera la cotangente de 76 pi menos x? Ya te dije, ¿te entiende? Vuelas todito. Profe, pero ahora aquí es menos x. ¿Pero qué te he dicho yo? Que pongas esa misma razón, está aquí, y pones menos x. Eso se hace cuando uno vuela, ¿no? O elimina todas las vueltas exactas. Ah, acá se mantiene el menos. Sí, por eso te puse así. ¿Entiendes el ejemplo? Pero tú ya sabes reducir esto. Esto aquí es igual. Cópiate si quieres acá, mira, por gusto no es. Y ya lo reduces así. Y ahí termina tu reducción. Esos son esos casitos de números pares. Ahora vamos a poner con impares. Y si fuera, profesor, el coseno de 59 pi más x, profesor. Facilito, pues. En este caso, vuela todo, pero quédate con un pi. Déjame un pi, por favor. Entonces te quedaría coseno de pi más x. Pero pi es 180. O sea, es como si quisiera reducir el coseno de 180 más x. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y eso a qué sería igual, profesor? ¿Sí? ¿En qué cuadrante está 180 más x? En el tercero. ¿Cómo es el coseno en el tercero? Negativo. Y se pone la misma razón. ¿Cuándo se cambiaba la corrazón? Cuando el cuadrantal sea 90 o 270. Pero como acá es 180, se pone la misma razón. Apréndete esa regla. Ajá. Otro ejemplito. Alucina que quiere reducir la tangente de 135 pi menos x. Pero ya te dije, te lo repito. Cuando es un unipar vuelas todo, pero te quedas con un pi. Es como si borraras el 135. Allá. Entonces quedaría tangente de pi menos x. Pi es 180. No te vayas a confundir y pensar que es 360. No, es 180. 180 menos x está en el segundo. ¿Cómo es la tangente? En el segundo. Negativo. Ya estoy practicando el primer caso. Menos tangente. ¿Está bien o no? Mira, te he puesto ejemplos para cada situación. Con más, con menos, con más, con menos, par impar. Eso debe quedar claro para otro ejercicio. ¿Ya? Ahora, dentro de esta observación voy a poner este detalle, ¿no? Además, ya no te voy a poner más reglas porque ya no quiero rayarte más con reglitas, ¿no? Suficiente con esto que te he puesto y un dato final que te voy a colocar luego. Además, profesor, yo he visto estos casos, te lo voy a poner con ejemplos nada más. ¿Qué pasa si yo tuviera, profesor, la cosecante, imagínense, de 37 pi medios más x, por ejemplo, profe? ¿Cómo sería ese casito? Mira, mira. Para resolver esta situación no tiene nada que ver con estas dos reglas. Por eso esto es cuando es pi. Pero acá es pi medios. Te
voy a explicar qué hacer cuando sea pi medios, que también vas a ver estos casos. Cuando sea pi medios, puedes aplicar esta regla que te expliqué por acá. ¿Sí, profesor? Sí. Te voy a explicar yo con el ejemplo. ¿Qué vas a hacer? Chiquitito nomás, ¿no? Ya que ni que se note. Lo único que vas a hacer, como dice esta regla aquí, vas a dividir simplemente 37 entre 4. Escuchen. Esto sale a 9. 9 por 4 es 36. ¿Cuánto me sobra? 1. Y cambias el 37 por 1. Eso es lo único que vas a hacer, ¿no? Aparte de la división. Y copias. Pregunta, ¿el 37 por quién vas a cambiar? Por 1. Profe, y este 9 son las vueltas, no interesa. Es lo que le estoy quitando. Solamente eso vas a hacer para este caso. Y vas a copiar así. No vas a hacer nada más. Copias cosecante de. Y en vez de 37 vas a copiar 1. O sea, sería un pi medios, profe. Sí, o sea, pi medios. Más x. Y ahí reduces, pues. Porque pi medios es 90. No te olvides, pi medios es, no, entiende, pues, pi medios es 90. Bueno, parece un corazón. Escúchame. 90 más x, ¿en qué cuadrado está? Porque lo primero es el signo, ¿ah? No vayas a fallarme, ¿ah? 90 más x está en el segundo y la cosecante en el segundo es posi. Pones el signo más, se sobreentiende, pero como acá es 90, tienes que poner la corrazón. ¿Y qué es la corrazón de la cosecante? No vayas a decir seno, ¿ah? Otros alumnos se confunden la corrazón con la recíproca, no. La corrazón de la cosecante obviamente es la secante. Y ya. Lo que estás aplicando de aquí para aquí es el primer casito. Como te dije hace rato, todos al final se reducen al primer caso, prácticamente. A ver, otro ejemplo, profe, de estos casos. Profe, ¿y habrá con pi tercios, pi sextos? No, más o menos x, no te van a poner con pi cuarto, no te van a poner, te lo aseguro. Nunca van a preguntar así, te lo aseguro. Estamos hablando de preguntas de examen de agraria, nunca, no. ¿Correcto? Lo máximo que te pueden preguntar son este caso. Como que ya ha venido, con números más chiquitos, pero ha venido. 9 pi medios, ¿no? Que podrías, mira, 9 pi medios lo puedes trabajar así. 9 pi medios es 90 por 9, 810. Y lo puedes pasar a sexagesimal y dividir. Pero cuando son un poquito más grandes, como este caso, ya aplicas la división como te la explico. Pero como uno es ninguno, voy a poner otro ejemplito. Profe, pero entonces mejor me lo aprendo de memoria, pues siempre va a sobrar uno. No, no siempre sobra uno. Hay dos opciones. O sobra uno o sobra tres. A ver, profesor, vamos con este casito final, ¿no? Pongamos la seno, ya está. Seno de. Y vamos a colocar este casito, ¿no? 83 pi medios y menos x, vamos a ver. Puede ser más o menos x. Entonces, ¿qué hacemos? Te dije así, chiquito, nomás esa es tu división. El 83 lo divides entre 4. ¿Y qué es lo que interesa de esa división? Profe, ¿por qué entre 4? Entre el doble del denominador. Estoy aplicando esta regla que ya te explico. Así como hicimos este otro caso, ¿no? ¿Por qué dividir entre 8? Es el doble del denominador. Acá aplicamos ese casito. Te va a funcionar. El doble del denominador sería 4. Entonces, al dividir, acá sale 20, ¿no? 20 vueltas. ¿Pero cuánto me sobra? 3. Cambias el poner. Ah, no siempre sobra 1. No siempre sobra 1, ¿me entiende? Ya está. Entonces vas a poner así. Seno de. En vez de 83, ¿qué voy a reemplazar? 3. Nada más. 3 pi medios. Menos x. Lo que viene es la reducción. Acuérdate que es 3 pi medios es 270. Ahí se pone la corazón. Pero primero el signo, ¿ah? 270 menos x está en el tercero, el seno en el tercero es negativo. Pones menos y cambias la razón por la corrazón. Y aquí estamos reforzando la idea, ¿no? Cuando es 90 o 270, se pone la corrazón. En cambio, cuando es como en este caso 180 o 360,
se pone la misma razón trigonométrica. Reforzando lo que te he dicho hace ratitos. Ah, ya. Mínimo estos casos me gustaría que los tengas claros para comenzar. Después el resto es simplificar, reducir, ¿no? Un poquito de habilidad operativa. Lo último que voy a mencionar es para ángulos relacionados entre sí. ¿Sí? Muy bien. Vamos a tomarle fotito a esta parte. Un ratito. Un ratito. Vamos a terminar de explicar por aquí, alumnos. Lo siguiente, ¿ya? Y vamos a hacer ya ejercicios. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacer cuando dos ángulos, o más, también vamos a encontrar el caso con más, estén relacionados entre sí, ¿no? El formato general que vamos a colocar es para dos, obviamente. ¿Qué pasa si dos ángulos están relacionados entre sí? Cuando decimos
que están relacionados entre sí, nos referimos a que si la suma o la resta es igual, ¿no?, a un ángulo cuadrantal, ¿no? La suma o la resta es un ángulo cuadrantal. O sea, cuando sumen 90, 180, 270 o 360, o cualquier coterminal a dichos ángulos, o cuando la diferencia también sea 90, 180, 270 o 360, ¿no? ¿Qué hacer, por ejemplo, para aplicar la teoría de reducción que ya hemos explicado? La idea general es la siguiente, ¿no? ¿Qué pasa, no? Aquí vamos a colocar así, ¿no? Sí. Sí. Por ejemplo, ¿no? X más o menos Y es igual a un ángulo cuadrantal, ¿no? Cuando tú tengas la suma o la resta, lo que nosotros generalmente vamos a hacer es esto: despejar un ángulo en función del otro. Por ejemplo, X lo voy a poner como que el ángulo cuadrantal. Si fuera más Y, entonces lo pongo menos Y. Y si fuera menos Y, pasa como más, ¿no? Y lo reemplazas en la expresión. Pero esto queda en vacío, ¿no? Como que no entiendo, profe, ¿qué me está queriendo decir? Ya está. Primero esa idea general, de ahí algunos datitos complementarios. Y ya para eso voy a utilizar un ejercicio de este material. Voy a tomar como modelo inicial el ejercicio 23, ¿no? Que me ayude a explicar esto. A ver, 23. Dice, si X más Y es 3 pi medio, ¿no? Si X más Y, si X más Y es 3 pi medio. Y luego dice, ¿no? Calcule la expresión E. ¿Qué cosa es E? Seno de X sobre el coseno de Y. Más tangente de X sobre cotangente. ¿No? ¿Qué hacer en ese caso? Ahí lo que haremos es esto, ¿no? Solución. Si X más Y es 3 pi medio, de preferencia le pondré 270, ¿no? 270 grados. Como te dije acá arribita, despejo 1 en función de lo. También podría despejar Y en función de X, como tú quieras. En este caso voy a despejar X en función de Y. 270 grados menos Y y reemplazo. O sea, se hace esos dos pasitos nada más, ¿no? Entonces, al reemplazar E, ¿cómo quedaría? El seno, en vez de X, ¿qué voy a poner? 2. Para eso tú despejas un ángulo en función del otro, para reemplazarlo en la expresión. Y luego, ¿qué hago, profe? Reduces, como ya hemos explicado. En vez de X, ¿qué pondré? 270 grados menos y todo dividido entre la cotangente Y. ¿Qué se hace en los numeradores? Reduces, como ya hemos explicado. ¿Así, profe? Sí. ¿Cómo? Así, mira, ve. 270 menos Y, ¿qué cuadrante está? ¿Qué cuadrante es 270 menos Y, hemos dicho? En el tercero. ¿Cómo es el seno en el tercero? Negativo. Y jamás te olvides, por favor, por última vez te estoy colocando aquí la corrazón. Entonces ya no pone seno, sino coseno de Y. Pero qué casualidad, justo eso está dividido entre el coseno de Y. Aquí, igualito. Tercero, pero la tangente en el tercero es posi.
Y se cambia la tangente por la cotangente. Pero justo abajo también tengo la cotangente. Y o sea, te va a quedar menos 1 más 1. Por lo tanto para que salga 0. Ahí tienes una aplicación de esta situación. ¿Sí? Esto fue una pregunta de admisión, ¿no? ¿Sí? No me acuerdo el año, la verdad. Voy a poner 2017, creo que fue por ahí. Si no es 2017, es 2018. Una de dos, ¿no? Me pedían reducir, voy a ponerle a la expresión. Me pedían reducir esta expresión. Coseno de 1 grado más coseno de 2 grados más coseno de 3 grados y así hasta el coseno de 180. Voy a poner coseno de 179 para rellenar un poco más. ¿Correcto? Obviamente ya todos ustedes, por ser antiguos, saben que eso es menos 1, ¿no? Pero ¿cómo es que qué tiene que ver con la teoría que hemos hecho? Bueno, la idea es la siguiente, por ejemplo, ¿no? Vas a poner así, coseno de 1, voy a poner acá más chiquito, ¿ya? Más coseno de 2, así. Voy a poner acá más coseno de 88, más coseno de 89, a propósito hasta aquí, más coseno de 90. Y todos los ángulos, ¿sí? Acá pondríamos más y continúa acá, ¿no? Y acá pongo así, ¿no? Coseno de 91 más coseno de 92 más coseno, vamos a poner de 178 más coseno de 179. Hacemos esto nada más. Después lo que viene es más sencillo. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a hacer al final, ¿no? En esta preguntita, es reducir estos casos. Desde coseno de 91 hasta coseno de 179 que están en el segundo cuadrante. Vocalizo mejor. Desde el coseno de 91 hasta el coseno de 179 grados son del segundo cuadrante. Y cuando tú reduces sale esto, mira. Como en el segundo el coseno es nega, siempre jugando con 180. No te recomiendo 90. No es necesario cambiar a la corrazón. Esto saldría menos coseno de 89. Menos coseno de 88. Y así sucesivamente. Menos coseno, ¿cuánto falta para 180? 2 graditos. Menos, porque el coseno en el segundo es nega, menos coseno de 1 grado. Tú ya sabes que esto lo vimos la semana anterior, los ángulos cuadrantales, esto vale 0, menos 1. ¿Qué es lo que se cancela? Todo esto de aquí, porque es lo mismo, solamente que con signo negativo, o sea, se cancela. Entonces me queda 0 menos 1. Por eso en esa pregunta de admisión, por reducción al primer cuadrante, la respuesta era menos 1. Recomendación, ahí tienes un ejercicio parecido. Me parece que tienes coseno de 20 más coseno de 40 más coseno de 60. Entonces ya sabes, los que están en el segundo cuadrante, que es coseno de 100, coseno de 120, redúcelo y se van a ir. ¿Ya? Si quieres te doy otro datito. Cuando dos ángulos suman 180, la suma de sus cosenos es 0. O sea que coseno de 1 más coseno de 179, porque con él suman 180, eso es 0. Entonces se va el coseno de 1 con coseno de 179. Coseno de 2 con coseno de 178. Así. Se van todos ellos. Te queda coseno de 90 y coseno de 180. Coseno de 90 vale 0, coseno de 180 es menos 1. La respuesta es menos 1. Pregunta de examen de admisión, ¿no? Que tiene que ver con el tema que estamos desarrollando ahorita. ¿Estamos? Muy bien. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Mazo?
Ya. Tú que ya has estado revisando el tema, ¿no? ¿Sí? ¿Qué ejercicio de los que tenemos ahí no entiendes? Pues toda esa aplicación, ¿no? Básicamente sobre esto podrían preguntar tranquilamente en admisión. Quiero aprovechar en hacer estas comprobaciones, ¿ya? Voy a hacer a la 12 y 17, me parece, me dicen ahí. Ya, voy a hacer la 12 y 17 a pedido de todo el salón, ¿ya? Muy bien. Para explicar algunas cositas complementarias, ¿ya? ¿Sí? La 12 me dicen, ¿no? Para reforzar. ¿Ya? Como que practicamos lo que te he explicado ahorita, ¿no? ¿Sí? En el ejercicio número 12, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Vamos a colocar así. Calcular E igual la raíz de 3 o raíz de 3 por tangente de 840 grados más secante de 1920 grados, ¿no? ¿Qué hacer en estos casos? Ya sabes, cuando los ángulos son mayores de una vuelta, o sea, mayores de 360, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir entre 360. Eso ya lo haremos mentalmente. Se supone que al dividir aquí, ¿cuántas vueltas contendrá? 2. 2 vueltas son 720. Pero ¿cuánto me sobra? Resta 840 menos 720. Hay que quitarle esas 2 vueltas, te dije. 120. Profe, ¿dónde sale 120? Divida usted 840 entre 360. Y ahí el residuo. Yo ya lo dividí y ya puse el residuo. ¿Cuántas vueltas habrá acá? Recuerde que 5 vueltas es 1800. O sea, cuando tú dividas esto entre 360, que es la regla que hemos explicado, y acá a la derecha todavía tienes el ejemplo, ¿no? Divides, pero te va a sobrar 120. Te quedas con 120. O sea, ese es el primer paso que debes hacer. Dividir entre 360 y quedarte con el residuo. Como el residuo ya es menor de una vuelta, estamos en el primer casito que hemos explicado. ¿Cómo puedes resolver esto? Así, mira, ve. Te preguntas, ¿cómo es la tangente en el segundo? Porque 120 está en el segundo, negativo. Para eso ya tienes que saber los signos en cada cuadrante, ¿eh? Por favor, no me falles en los signos. Y si quieres poner la misma razón, juega con 180. ¿Qué ángulo agudo forma con 180? 60. Vamos a hacer la misma jugada aquí. ¿Cómo es la secante en el segundo? Negativo. Con este positivo sale menos. Menos la secante. ¿Cuánto me falta para 180? 60. Cada vez que juegues con 180 se pone la misma razón. Y bueno, como sale notable, ponemos el valor. Sería raíz de 3 por menos raíz de 3. Menos 2. Menos 3. Menos 2, la respuesta debe ser menos 5. Menos 5. Menos 5. ¿Ya? Justo te decía que en la 17 puedes aplicar, ¿no? Vamos a aprovechar en la 17, ¿no? Para ensayar este tipo de preguntas similar a la que ha venido en admisión. La que vamos a hacer es un poquito más chiquita. A ver. Vamos a copiar aquí la 17. ¿Qué dice? ¿Dónde estás 17? Ya te encontré. Calcular, dice aquí, E igual coseno de 20 más coseno de 40, ¿no? Más coseno de 60 más coseno de 80. Y acá vendría así, ¿no? Más coseno de 100 más coseno de 120. Hay que completar ahí, más coseno de 140. Tenía que haberlo hecho más delgadito. Lo voy a hacer más delgadito. Más coseno de 100. Más coseno de 120. Porque te das cuenta que van de 120 en 120. Más coseno de 140. Más coseno de 160.
y luego le complementamos con el coseno de 180. Lo único que tenemos que hacer aquí es reducir estos casos. Menos coseno de 80, como te dije. Estoy aplicando reducción. Menos coseno de 60. Menos coseno de 40. Lo que falta para 180, para poner la misma razón. Menos coseno de 20. Profe, pero ¿dónde sale coseno de 80? Yo no lo veo. ¿Por qué usted pone, si esto no está en el problema? Pero los puntos suspensivos pues te dicen que hay más ángulos. Y es en función a cómo van los ángulos, tú deduces lo que sigue, ¿no? Ah, van de 20 en 20, sí. Y este menos coseno de 80 lo cancelas con coseno de 80. Menos coseno de 60 con coseno de 60. Entonces solamente te queda esto, que es menos 1. Por lo tanto, E es menos 1. Ajá. ¿Estamos? Solución para dicho ejercicio. Listo. Estamos aplicando reducción al primer cuadrante nada más. Con cuidadito. ¿Listo? Ahora vamos a ver si hay otros ejercicios que están solicitando. ¿Sí? Ah, ya, era la 3. Vamos con la 13, pues, ¿no? Y la 20, ¿no? 13 y 20. ¿Ya? Muy bien. La 13 también es bonita. Vamos con la 13. ¿Dónde estás, 13? Ya te... acá. Ya. La 13, ahí está. Bonita pregunta la 13. ¿Eh? ¿Sí? Excelente. Combinamos la teoría de hoy día con la teoría de la semana pasada. ¿Sí, profe? Sí. Mira, me dicen que si el seno de 90 grados más X más el coseno de 2pi menos X, es decir, 360 grados menos X es 1, ¿ya? Me piden calcular la tangente de X si el valor absoluto del seno de... ¿Qué tendrá que ver esto, profe? No te preocupes que yo te lo explico. Y me piden hallar con esto la tangente X es la incógnita. Muy bien. Ya está. Vamos con la solución entonces. ¿Cómo será este casito? Así, mira. Primero vamos a reducir, ¿no? Lo que sabemos. ¿En qué cuadrante? Ya, este caso ya lo hemos visto. De frente salía coseno y ya. Poco floro porque ya hemos varias veces he puesto ese ejemplo. Segundo cuadrante, positivo, se pone la corrazón. Ya. En 360 no se pone la corrazón, se pone la misma. Coseno, esto está en el cuarto cuadrante. 360 menos X es el cuarto. ¿Cómo es el coseno en el cuarto? Pose. Y se pone la misma razón. O sea, de acá se llega a que el coseno de X vale 1/2. Por eso, pues si el coseno de X vale 1/2 sería 60, pues la tangente sería raíz de 3, ¿no? Ah, ten cuidado nada más. Que este dato, voy a encerrarlo en una nube. ¿Qué significa, alumnos, que un valor absoluto de una función me salga menos dicha función? Significa que esa función es negativa. ¿Cómo podemos justificar eso de una manera fácil y sencilla con teoría de valor absoluto? Todo valor absoluto acá se considera positivo. Todo valor absoluto es positivo. Por eso, pero acá está nega. Entonces este debe ser nega. Pues nega por nega es positivo. Para que todo esto me salga positivo, entonces el seno tiene que ser negativo, pues para que con menos salga más. Hace ese razonamiento nada más. O sea, este dato me permite afirmar que el seno de X es negativo. Profe, y si acá hubiera salido con más, entonces el seno es positivo. Nada más. Para eso es ese dato. ¿Y qué tiene que ver con este dato? Que si el seno es negativo y el coseno es positivo, entonces X pertenece al cuarto cuadrante. Para eso me sirve. Ah. Profe, ¿y no hay problema que X pertenezca al cuarto? No. Profe, pero se supone que esto es agudo. Escucha, la teoría de reducción al primer cuadrante funciona, o sea, esta aplicación, así X sea del segundo, tercero o cuarto al final. Porque tú cuando reduzcas,
vas a decir que X está en el cuarto, el último. O sea, este es un ángulo del cuarto. Y tú quieres al final el seno, perdón, tangente. Entonces, normal, ¿no? Vamos a ponerlo como otro ejercicio que no sea notable. Esto lo vimos la semana pasada por ángulo en posición normal. Alucinas que X es agudo, lo cual es mentira, ya te dije, porque está en el cuarto cuadrante. Acá corriges. Coseno un medio, profe, acá sería raíz de 3. Sí. Entonces dices, por lo tanto, ya puedo contestar. La tangente X. Ah, ya. ¿Cómo es la tangente en el cuarto? Te pregunta. Negativo. Acá corriges, ya te dije. Pones menos y calculas la tangente. O sea, menos raíz de 3. O sea que el cuadrante nomás me va a indicar el signo, profe. Pude haber dicho que es 60 en un principio, ¿no? Y la tangente es raíz de 3, pero como está en el cuarto, pongo negativo y ya está. Sí. Para eso sirve el cuadrante. Para eso es ese dato. Para eso es este dato de la nube de negrito. ¿Sí? Muy bien. Ya. Me indicaron ahí la 20, déjame ver la 20. Vamos a hacer la 20 también, pues está bonita. ¿Sí? Para practicar ese caso. ¿No? Justo de ángulos relacionados entre sí, ¿no? ¿Ya? Vámonos con la 20. Vamos a hacerlo en la siguiente columna mejor. ¿Sí? Ya está. A ver. Ejercicio número 20. Obsérvese en la 20 que ahí hay una condición importante. Dice en un triángulo ABC. Vamos a reforzar acá esto, ¿no? En un triángulo ABC. Me piden que calcule esta expresión E, que es coseno de A más coseno de B más C y más el coseno de A más B más C. ¿Qué es lo que nosotros sabemos de la suma de los ángulos? ¿Qué es lo que me interesa aquí utilizar? ¿Qué es 180, pues, profesor? ¿No? Sabemos nosotros que la suma de los ángulos de un triángulo es 180. Entonces yo quiero hallar E. Entonces, ¿cuál es la idea, por ejemplo, ¿no? De aquí, despejar lo que me conviene. ¿A qué sería igual B más C? 180 menos A. Lo que ya te dije, ¿no? Para ángulos relacionados entre sí. O sea, en vez de colocar B más C, ¿aquí qué voy a colocar? 180 menos A. Lo básico. Oye, aquí como es suman 180, de frente pondré coseno, ¿no? Por tercera vez estamos viendo coseno de 180, que ya tú sabes es menos 1.
180 menos A está en el segundo. ¿Cómo es el coseno en el segundo? Negativo, mira, vamos a cambiar de signo. Menos coseno de A. Oh, se va a ir. Y el coseno de 180 es menos 1. Bueno, ya tú sabes que es menos 1. Esto se va, por lo tanto es igual a menos 1. La misma idea, déjame decirte, es en la que sigue, si es que no me equivoco, ¿no? Igualito, hacen la 21. En vez de A más B, pon 180 menos C, B más C 180 menos A, y A más C 180 menos B. La misma jugada. Correcto. ¿Ya? ¿Sí, profe? Y si quieres, para este tipo de preguntas que salen números, le das ángulos también. Ponle 60, 60 y 60 cada ángulo. Y te sale. ¿Sí, profe? ¿Estás seguro? Recontra seguro. ¿Sí? Por ejemplo, voy a hacer la 22, ¿no? Voy a hacer la número 22 para reparar. ¿Qué dice la 22? También dice, en un triángulo ABC. En un triángulo ABC. Me piden que calcule esta expresión seno de 2A más B más C sobre coseno de B más C. ¿Cuál va a ser la idea aquí? Reemplazar B más C en función de A es la jugada, ¿no? Porque ya sabemos que A más B más C es 180, y acá nuevamente voy a decir esto, ¿no? B más C, 180 menos A. O sea, la idea todo es expresarlo en función de un mismo A. ¿Cómo sería esto entonces? Reemplaza. 180 menos A más 2A sería 180 más. Esto saldría seno de 180 grados. Menos A más 2A sale más. Profe, ¿estaría bien si yo separo y pongo A más B más C y es 180 y sale 180 más A? También, buena observación. También es correcto. Está chévere. Y acá si B más C pone 180 menos A. Como hemos practicado arriba, ¿no? Me copio, ¿no? Seno de 180 menos A, alumnos, es negativo porque esto está en el tercero y el seno es negativo en el tercero. Se pone la misma razón porque es 180 menos seno de A. En cambio, coseno de 180 menos A salía menos coseno de A. Esto ya no sale un número, menos entre menos es más, pero esto vamos a ver en identidades. Ya proyectándonos para la siguiente clase. Identidad por cociente. ¿A qué va a ser igual seno sobre coseno? Tangente. ¿Ya? Tangente. Por eso ahí la respuesta tendría que ser, por ejemplo, tangente. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguien tiene ahí alguna otra pregunta en particular que no entienda? Voy a aprovechar en hacer también la 18. Voy a hacer la 18, ¿sí? Mucha atención. Ejercicio número 18. Por acá, ¿ya? ¿Qué dice la 18, por ejemplo? Dice así. Calcular E que es igual a la tangente de pi octavos más tangente de 3 pi octavos más tangente de 7 pi octavos. Como ves, a diferencia de los ejemplos anteriores, bueno, acá me he salteado, acá es 5. Acá no salen ángulos notables, ¿no? Salvo para ti ya 45 menos también sea un notable. Pero cuando no sale un valor notable, entonces no sería tan necesario pasarlo a sexagesimales, no cambiaría mucho.
Pero lo que sí es importante, como hemos hecho aquí, es relacionar ángulos. Relaciónalos. Entonces, lo que aquí se tiene que observar es esto, ¿no? Observación. ¿Cuál es la observación? La jugadita. Que usted se dé cuenta, por ejemplo, que pi octavos más 7 pi octavos, o sea, este ángulo con este ángulo sí se relacionan entre sí, ya que la suma es 8 pi octavos, o sea, es pi, o sea, es 180. Y lo mismo pasa con 3 pi octavos más 5 pi octavos. Eso también sale. De los dos ángulos, ¿quién es el agudo? 3 pi octavos. De estos dos ángulos, ¿quién es el agudo? Pi octavos. Entonces, la idea es expresar un ángulo en función del otro. O sea, en vez de 7 pi octavos, ¿qué voy a cambiar? Pi menos pi octavos. En vez de 5 pi octavos, ¿qué voy a colocar? Pi menos 3. Esa es la jugadita. Luego, reduces. Así. Ah, lo voy a jalar de acá entonces. Permiso. Iremos así, ¿no? ¿Cómo queda la expresión E? Pi octavos lo dejo igualito. Y el 3 pi octavos también. Para que se vea el paso a paso. Pero insisto, aquí la observación que debiste hacer es respecto a esa pareja de ángulos, ¿no? ¿Sí? La observación es esto que he encerrado de rojito. ¿Ya? O sea, aquí colocar, en vez de tangente 5 pi octavos, pi menos 3 pi octavos. Y en el otro, en vez de poner tangente de 7 pi octavos, pi menos pi octavos. Y aquí es donde aplicas la reducción al primer cuadrante. O sea, ahí aplicas la teoría. Aquí. Y aquí. Por última vez voy a copiar así, ¿no? E sería igual. Tangente de pi octavos más tangente de 3 pi octavos. Acuérdate, esto es 180 menos un ángulo agudo. ¿Dónde cae eso? En el segundo cuadrante. ¿Cómo es la tangente en el segundo? Negativo. Entonces acá vamos a poner negativo. Pero sería menos la tangente de 3 pi octavos. Es como que si el 3 pi octavos fuera el x, pues. ¿Captas? Y esto sería también negativo, pero tangente de pi octavos. O sea, tanto para que se vaya todo, profe. Sí. Se va. Por lo tanto, por eso la respuesta ahí es 0. ¿No? Por eso ahí la respuesta es 0. Ajá. Ya está. Ahí tenemos ese caso del 18, por ejemplo, ¿no? No sé si alguien sugería alguno. La 33 me están sugiriendo. Vamos a la 33. Ajá. Bonita pregunta la 33. Gracias por esa preguntita. Vamos a hacerla aquí. Justo vamos a aplicar lo que te expliqué de ángulos negativos, ¿no? Para reforzar eso que te expliqué hoy día mismo. ¿Te acuerdas que cuando puse acá hace ratos negativos, acá te puse por ángulos coterminales? Eso es lo que yo recomendaría en la 33. Pero vamos a copiar primero el enunciado. Con cuidadito. Con cuidadito. Tranquilization. Señalar el equivalente, dice, ¿no? Y te ponen así, ¿no? Vamos a ponerle una expresión E a eso, ¿ya? Y dice tangente de x menos 180. Así dice. Por tangente de x menos 630. Mire cómo van. Todo ángulo de esta forma, x menos un ángulo cuadrantal, es un ángulo negativo. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? ¿No? Aparte de factorizar y aplicar la propiedad que hemos dicho de negativos, sumarle ángulos. Acá ya te voy a reforzar esa idea. ¿Cuál es la reglita práctica también? Sumarle aquí un número entero de vueltas.
¿Y cuántas vueltas sumo? Tú inteligentemente, lo que sea suficiente. Acá te conviene sumar 360. A ver, apóyame. ¿Cuánto tú sumarías para que con él salga ya positiva la suma? Tienes que sumar vueltas, múltiplos de 360. ¿Cuánto me sumarías en el segundo? A ver, participa, ¿sí? Tu opinión importa. Ahí había algunas respuestas. Me han puesto más 720, lo cual me parece excelente. Y aquí, ¿cuánto crees que nos convendría sumar para con una sumita nomás el menor número de vueltas suficientes? En el tercero, ¿cuánto le sumarías? A ver tú. Ahí vi tu respuesta también, ¿no? 1080, muy bien. Esa es la jugadita que podemos hacer para que esto no se vea tan difícil. Entonces hacemos la suma y reemplazamos por vector. Sí, eso vamos a hacer. Muy bien, pues hombre. ¿Y cuánto saldría? Así. Tangente de... En este caso sale 180 más X. La jugada es que el ángulo se convierta en positivo. Para empezar, convertir al ángulo positivo. Resta, acá sale 90 más X. Resta, 1080 menos 810 sale 270, pero 270 más X. Correcto. Y ya lo que viene es más suave, mira, ¿ves? ¿Qué? ¿Se puede hacer eso, profe? Te lo expliqué hace ratito. En todo caso, si no se quedó claro, acá estamos aprovechando, ¿no? En Replan, ¿no? Enhorabuena la pregunta que me están haciendo para reforzar esa idea. Felicito la pregunta. Y aquí ya lo que viene es más suave, ¿no? Tercer cuadrante, la tangente positiva se pone tan... Esta es la primera respuesta, ¿ya? Ahora, ten cuidado con este 90 y este 270. Pero primero ya sabes que el signo depende del cuadrante. 90 más X, ¿en qué cuadrante está? Segundo. ¿Cómo es la tangente en el segundo? Negativa. Y se cambia por la cotangente. Esa es la segunda. La tercera, 270 más X está en el cuarto. ¿Cómo es la tangente? Negativa. Y se cambia la razón por la corrazón. Eso quiere decir el corazoncito de rojo que te he puesto ahí. ¿Ya? Aparte del afecto y cariño que te estoy tomando, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Menos por menos, más. Oye, menos por menos, más, profe, ya sabemos. Y tangente por cotangente, por ejemplo, este producto es 1, por recíprocas. Si quieres también pones cotangente como 1 sobre tangente, ¿no? Por recíprocas también. Pero quedaría una cotangente. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué sale? Simplemente cotangente de X. Y esa es la solución para este casito. Si no se ve, lo estás escuchando. Cotangente de X es la respuesta positivo, positivo. ¿Está bien? ¿Se entendió, muchachos? ¿Captaron la idea ahí? Sí, 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 sí. Ya. Espero que sí. Creo que no. Ya, listo. Muy bien, muchachos. ¿Ya? Hasta aquí vamos a llegar, pero vamos a hacer la 39 que nos están solicitando, ¿no? ¿Correcto? De ahí se le va a enviar las claves. Ya no se preocupe, ¿sí? Hace tiempo, pero que no me digan mis claves. Y eso, que ya, estas claves ya las tenemos, pero te las voy a enviar, ¿ya? Para que no te quedes con la duda. Vamos a terminar con la 39, que es precisamente ángulos relacionados entre sí. Voy a aprovechar este espacio para ganar tiempo, ¿ya? Este espacio de aquí, no te preocupes, ¿ya? Muy bien. Desde el 2020 están algunos. Entonces son nuevos recién. Ya. Observa por aquí. Voy a hacer la número 39 acá para terminar, ¿ya? Miren, miren. Por acá sobrado entra la 39 y si no entro la voy a entrar a la fuerza. Mire la condición de la 39. Dice, si X menos Y es pi medios, ¿no? Para facilitar voy a poner X menos Y igual a 90, pues más práctico. Ya, esa es la condición. Y con esa condición, ¿sí? A usted le piden simplificar. Te voy dando este datito nuevamente, te lo digo. Mire, escucha, escucha, escucha. Ponemos seno de X, esa es la pregunta, sobre coseno de Y.
menos tangente de X por tangente de Y. ¿Correcto? Ya. Lo que tú puedes hacer es esto. Cuando tú veas que salen números, puedes ponerle este ángulo, mira, ¿eh? ¿Ya? A Y le pones 30, vas a sumar y X sería 120. 120 con 30. Seno es, mira, seno de 120 es igual a seno de 60. Y el coseno de 30 es igual a seno de 60. Se va. 1. Tangente de 120 por tangente de 30. Tangente de 120, ¿no? Es menos tangente de 60. O sea, raíz de 3. Y tangente de 30 es 1 sobre raíz de 3. Se va. Menos por menos más, 1, 1 más 1 es 2. Pero como no me has entendido, ¿ya? Entonces voy a hacer eso, ¿ya? Lo que hemos explicado al principio. Ya sabes, ¿ah? Puedes darle valores también. X igual a 90 grados. Nada más, con eso lo haces. Donde tú veas X, eso te he dicho al principio. Vas a reemplazar. Y va a quedar así. Seno de, mira, por enésima vez, aquí es más corrijo. Pues esto pasa a sumar. 90 más y. Y acá lo dejas como coseno de y. Menos, en vez de X que te dije vas a poner, 90 grados. Nada más, son dos pasitos bien claros. Lo que viene ya son tus conceptos básicos de recíprocas, ¿no? Propiedades de ángulo agudo. Y por último, reduces donde tengas que reducir. Dos pasos. 90 más y está en el segundo, seno es positivo, pero como es 90 se cambia la corrazón, o sea, sería coseno de y. Ahí estamos practicando reducción. Aquí, pongo menos, voy a poner paréntesis. Tangente 90 más y. Segundo, la tangente es negativa. Pongo menos, pero cambio la razón a la corrazón, o sea, sería menos cotangente de y. Por tangente. Ya salió, ya mira, a ver. Porque esto es 1. Menos por menos es más. ¿Y qué sabes por agudos? Tangente por cotangente, ¿a qué es igual? Tangente por cotangente es igual a 1. Cuando los ángulos son iguales. Y menos por menos es más. O sea, sale 1 más 1. O sea, 2. Por lo tanto, vale 2. Correcto. Ya está. ¿Listo? Muy bien. ¿Ya? Y esa es la solución para este ejercicio. 2. Muy bien, jóvenes. Gracias por su atención. Hasta aquí trabajaré hoy día. ¿Sí? ¿Ya? Cuídense mucho.